Oración milagrosa de la mañana, Salmo 20 días de angustia transformados con respuestas de IVINAS. María, una madre devota en la pequeña comunidad de San Carlos, con el corazón lleno de fe, jamás imaginó que un día recibiría una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su pequeño José, aquel niño que iluminaba sus mañanas con risas y sueños, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. La angustia se adueñó de su alma mientras el eco de los salmos resonaba en su mente, pero la luz de su fe aún brillaba en la penumbra. En su hogar adornado con imágenes sagradas, la familia se reunió alrededor de la mesa de madera. María, con lágrimas que caían como ríos de tristeza, abrió la Biblia y leyó el Salmo 20, El Señor te responda en el día de angustia. Cuando sus palabras llenaron el aire, la atmósfera cambió, los gallos callaron y un silencio reverente se apoderó del lugar. Era un momento de magia divina. Afuera, la comunidad comenzó a congregarse, trayendo comida, abrazos y la certeza de que no estaban solos. Esa noche las oraciones elevadas parecían alcanzar el cielo, pero María, en lo profundo de su ser, luchaba con el escepticismo. Desde ese rincón de su corazón, surgió una luz. Mientras se arrodillaba a orar, sintió un susurro como si el mismo cielo le hablara: la fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Esa revelación se convirtió en su ancla, una esperanza renovada que la empujó a creer en un milagro. La fe ardía intensamente en su pecho, las semanas siguieron su curso, los tratamientos médicos parecían infructuosos, pero la comunidad no se rindió. María, como una guerrera de fe, organizó una misa especial en la iglesia, un lugar donde los ecos de súplicas habían sido escuchados a lo largo de la historia. La congregación se llenó de fieles, todos clamando con fervor por la sanación de José. Los corazones palpitaron como uno solo, era un momento iluminado por la presencia de Dios. Mientras el sacerdote levantaba el cáliz, un resplandor divino se filtró por las vidrieras, llenando la iglesia de luz sagrada. La atmósfera vibró con una energía inigualable, como si el mismo cielo hubiera descendido a tocar aquel lugar. Amén, resonó en el aire y los fieles sintieron un escalofrío de esperanza, un milagro en sus corazones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras todos clamaban, la mirada de María se posó en su hijo. José, con sus ojitos cerrados, parecía en paz. De repente un susurro en la congregación sorprendió a todos, una transformación comenzaba en el pequeño. Su color, antes pálido, comenzaba a brillar, y los murmullos de asombro recorrieron el templo. Un milagro estaba a la vista. La fe de la comunidad se unió en un clamor, y los corazones se llenaron de expectación y gratitud, hasta que una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué responderá el cielo a su ferviente oración? La atmósfera en la iglesia era casi palpable. El murmuro de las voces resonaba como un eco ensordecedor, pero cargado de amor y esperanza. María no podía despegar la vista de José. Su pequeño, quien antes apenas podía mantener los ojos abiertos, ahora parecía una estrella brillante en la penumbra. Con cada latido de fe, la comunidad se unía en oración, e incluso el aire parecía estar esperando una respuesta. Los fieles comenzaron a compartir testimonios de sanación. Una abuela, con las manos temblorosas, se levantó y contó cómo su propia vida había sido tocada por la fe en el pasado. Dios nunca se ha olvidado de nosotros, exclamó con voz entrecortada. Siempre ha estado aquí, incluso en los tiempos oscuros. Las palabras de la anciana recorrieron las filas, susurros de aliento y consuelo danzaron entre los presentes. María sintió un fuego en su pecho. Recordó las palabras que había escuchado en su oración: la fe como un grano de mostaza. Sin pensarlo, se unió al coro de voces. Señor, fortalece nuestra fe. Que la luz de José brille por siempre. A medida que decía estas palabras, la luz en la iglesia parecía intensificarse, como si el cielo mismo se hubiera abierto. Vio las lágrimas en los rostros de los asistentes, eran lágrimas de gratitud y esperanza. Entonces, en un giro inesperado, José comenzó a moverse. Su respiración, antes arrítmica, tomó un ritmo más fuerte.
María sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La congregación contuvo la respiración, como si todos permanecieran en un instante sagrado. Cuando sus ojos se encontraron con María, un destello de reconocimiento pasó entre ellos. Era como si un vínculo nuevo se hubiera tejido, una promesa silenciosa de renovación. En ese momento, el sacerdote, con voz llena de poder, exclamó: «Hay vida en este lugar. Dios está aquí con nosotros». El clamor estalló de nuevo y las manos se alzaron en gratitud. Las alabanzas se hicieron eco y el sonido vibrante parecía atravesar las paredes de la iglesia, elevándose hasta el cielo, pero a medida que los corazones se llenaban de júbilo, también surgió una inquietud en el fondo del alma de María. ¿Qué pasaría después? ¿Y si este milagro era solo un destello momentáneo? ¿Podría la enfermedad, esa sombra oscura, regresar para atormentar a su niño nuevamente? La incertidumbre golpeó su pecho como un tambor. No sabía qué esperar del futuro, pero sentía que la batalla no había terminado. ¿Qué será de nosotros, Señor?, se preguntaba, abrazando a su hijo con fuerza. La comunidad, sintiendo su angustia, se acercó más, creando un círculo de amor y soporte. Cuerpos entrelazados, manos unidas. Una red de fe que parecía desafiar la realidad misma. El cielo estaba silencioso. Algo se estaba preparando. El aire vibraba con una energía sin igual. Algo más grande que todos ellos parecía estar en movimiento. María miró al altar, y por un momento, sintió que la oración de todos había abierto un camino. La respuesta de Dios estaba cerca, pero ¿qué forma tomaría? La inquietud de su espíritu la llevó a una pregunta importante: ¿estamos realmente preparados para lo que vendrá? Un profundo susurro llenó su corazón. La espera de un milagro mayor, algo que incluso superaría sus más grandes anhelos. Se giró hacia la congregación, con una mezcla de temor y expectación en su mirada. Lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre, pero ¿habrían de aceptar el camino que el cielo les tenía preparado? En su interior, una pregunta ardía: ¿es nuestra fe lo suficientemente fuerte para enfrentar lo desconocido? La congregación, unida en ese instante sagrado, parecía vibrar al unísono. Las manos elevadas, los rostros iluminados por una fe renovada, todos aguardaban atentos una respuesta del Altísimo. María, sintiendo el calor de la comunidad a su alrededor, se aferró a José con una mezcla de gratitud y miedo. Cada pequeño movimiento de su hijo le recordaba lo que estaba en juego. «Señor, no me dejes sola en esta batalla», clamó en su corazón. En la penumbra de la iglesia, las luces de las velas titilaban, como si estuvieran al ritmo de las oraciones fervientes de aquellos que estaban allí. El sacerdote, con la voz resonante, no solo hablaba con poder, parecía que sus palabras eran el eco del mismo cielo. «Dios está aquí», repetía, «y donde hay fe, allí está la promesa». Cada uno de sus relatos tocaba fibras profundas en el alma de los presentes. Las historias fluían, cada palabra una chispa que incendiaba la esperanza. María escuchaba y con cada testimonio sentía cómo la desconfianza empezaba a diluirse, haciendo espacio para una fe viviente. Un hombre con ojos llenos de lágrimas se levantó para compartir su propia experiencia. «Perdí todo, hasta la fe. Pero en mis noches más oscuras él aparecía como un susurro, recordándome su promesa. Ahora estoy aquí curado, y mi familia también». El aplauso estalló como un trueno de amor y gratitud que reverberaba en las paredes del templo. Sin embargo, las palabras del hombre no solo resonaban, también sembraban en María un nuevo dilema. Las dudas luchaban por permanecer, intentando recordarle lo frágil de la vida. ¿Qué pasa si el dolor vuelve a llamar a nuestra puerta?, se preguntó mientras sus ojos buscaban a José, quien sonreía débilmente. De repente un viento suave sopló a través de la iglesia, como si los ángeles mismos estuvieran danzando entre los fieles. Fue un momento mágico, un recordatorio tangible de que lo divino se mueve incluso en las circunstancias más oscuras. «Recibamos el milagro», exclamó el sacerdote extendiendo sus brazos, desafiando a la congregación a abrir sus corazones nuevamente. Una ola de energía espiritual creció en el aire, como si las almas estuvieran siendo levantadas hacia las alturas. María, en un intento de reafirmar su fe, cerró los ojos y permitió que las palabras de oración fluyeran de sus labios. «Padre amado, aquí estamos como un solo cuerpo pidiendo tu intervención. Señor, que nuestro miedo se convierta en fe y que nuestra angustia no sea más que un puente hacia tu gloria». Las voces resonaron como un canto celestial,
mientras la oración alcanzaba su punto culminante, el ambiente se tornó en una especie de sagrado silencio. María experimentó una paz inquebrantable, aunque la batalla dentro de ella aún ardía. Fe y dolor coexistían en su corazón. Una anciana, de pie en la última fila, comenzó a cantar «Sana nuestro hogar, Señor». Su voz temblorosa, pero llena de poder, fue un bálsamo para los corazones. La congregación se unió al canto y así, el clamor de fe se convirtió en un himno de esperanza colectiva. María observó cómo cada miembro de la congregación se entregaba. Las manos abiertas, los rostros brillantes, un espíritu renovado. ¿Puede ser esta la respuesta que hemos estado esperando?, pensó sintiendo que el suelo temblaba ante la llegada de algo grandioso, pero en medio del clamor, una sombra de inquietud volvió a asomarse en su mente. ¿Estamos listos para lo que vendrá, de verdad? Esa pregunta ensombreció su ser, un eco persistente que no podía ignorar. El tiempo avanzaba y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la expectación era palpable. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro colectivo estaban llevando a la congregación hacia el borde de un nuevo camino, uno que podría transformarlo todo. Pero, ¿qué esperaría en el cruce de ese sendero? María sintió un espacio abierto en su espíritu, un vacío que clamaba por ser llenado. Solo había un modo de descubrirlo, era el momento de dar el siguiente paso de fe. ¿Acaso el milagro que tanto anhelaban estaba a solo un susurro de distancia? ¿A dónde les llevará esta fe desbordante? Una nueva jornada estaba a punto de comenzar. ¿Estarían todos preparados para lo que el cielo había planeado? La atmósfera de la iglesia se tornó en un estallido de esperanza. La congregación, aún vibrando con la fe renovada, comenzó a murmurar entre sí palabras de ánimo y promesas de lo alto. María, con los ojos cerrados, respiró profundo, sintiendo el calor de las manos de José sobre sus hombros. Su voz interior emergió, y una nueva determinación floreció dentro de ella. Hoy, lo imposible se hace posible, se dijo. Mientras la anciana terminaba su canto, el sacerdote alzó la vista al cielo como si, en un abrazo invisible, estuviese recibiendo un mensaje divino. Las velas, llamas danzantes, parecían cobrar vida propia, reflejando el fervor de los corazones encendidos por la oración. Amados hermanos, comenzó el sacerdote, su voz envolviendo a todos como un abrigo cálido. Las mañanas traen consigo la promesa de renovación. ¿Quién entre nosotros se siente quebrantado? ¿Quién está listo para que su angustia se transforme en testimonio? Cada mirada se encontró, cada rostro reflejó curiosidad, pero también anhelo. María sintió como su corazón latía con fuerza. Eran preguntas que reverberaban no solo en el templo, sino en su ser. ¿Y si yo también soy parte de este milagro? El sacerdote, como si leyera su mente, continuó: este salmo es un anhelo de nuestro espíritu. Que el Señor te responda en el día de angustia, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Estas palabras nos invitan a convocar lo sublime en nuestras luchas. A su lado, José asintió, su voz un eco suave: el Señor nunca nos abandona. Recuerda que estamos conectados en esta fe, María. Lo que pide uno lo recibe la comunidad. Con un tono sereno pero fuerte, el sacerdote instó a todos a levantar sus manos. Queridos amigos, hoy, sus angustias serán transformadas. La fe moverá montañas y curará corazones. Oren con fervor. Las manos se alzaron, en un mar de cuerpos puestos a la obra del cielo. Las palabras del sacerdote se convirtieron en un canto poderoso, una súplica escalonada hacia lo divino. Señor, que tu luz disipe la oscuridad. María, sintiendo un torrente de energía, comenzó a dejar escapar todo su miedo. Cada letra de la oración parecía envolverse como un abrazo cálido a su alma. Te entrego mi dolor, mi desconfianza y creo en tu propósito, proclamó con fuerza. Entonces, como si el cielo abriera sus puertas, un pálido resplandor iluminó el altar. La congregación contuvo la respiración, cada mirada fija en lo que sucedía. Una mujer al fondo cayó de rodillas, sus lágrimas fluyendo como ríos de alivio. Lo siento. Él me ha escuchado. Su voz quebrada resonó como la campana de la gracia, la emoción se desató en el aire. Algunos comenzaron a aplaudir, otros levantaron sus voces a una alabanza espontánea. Era el eco de las almas unidas en la búsqueda del milagro. La iglesia era ahora un lugar de milagros inminentes, cada corazón latiendo al unísono. María, sintiéndose parte de la marea de fe, hizo frente a las dudas que aún persistían en su mente. Si esto es una prueba, ¿qué más me enseñará el cielo? La certeza de que su angustia podía transformarse en testimonio comenzaba a tomar forma en su corazón.
la visión de esa iglesia unida, cada rostro lleno de fervor, era poderosa. Pero una pregunta persistía, abrumadora como la brisa que soplaba a través de las ventanas. ¿Estamos listos para lo que vendrá, realmente? Cuando la ola de energía espiritual comenzó a disiparse, aún permanecía en la atmósfera un aire de misterio, como si todo estuviera en un clímax de espera. Estaban al borde de algo grande, pero con cada revelación, también había un llamado a la valentía. María miró hacia el altar. Un nuevo paso estaba por delante. La voluntad de Dios aguardaba, y su corazón palpitaba por descubrir hacia dónde los llevaría. ¿Acaso el cambio que anhelaban estaba más cerca de lo que pensaban? La respuesta del Altísimo estaba por llegar, la fe se extendía como un manto, pero sus corazones debían estar listos para recibir lo que vendría. ¿Estarían preparados para abrazar la transformación divina que se vislumbraba en el horizonte? El silencio en la iglesia se volvió palpable. Cada alma presente parecía estar esperando una señal del cielo. María, aún con las manos levantadas, sintió como cada latido de su corazón resonaba con la música celestial que rodeaba el lugar. Era un momento sagrado, un instante en que el tiempo parecía detenerse para permitir que la fe floreciera. De repente, el sacerdote, con voz profunda y llena de autoridad, pronunció palabras que cortaron el aire como un rayo de luz. Amados, cuando nos unimos en oración, un poder transformador desciende sobre nosotros. No subestimen la fuerza del clamor de un corazón sincero. Las palabras vibraron en el aire y María comprendió que su lucha no era solo personal, era un eco de la lucha de todos los presentes. La atmósfera se volvía cada vez más intensa. Con los ojos entreabiertos, miró a su alrededor y vio rostros llenos de esperanza. Algunos se secaban las lágrimas, otros sonreían a pesar de la tormenta que llevaban dentro. Era un recordatorio de que cada uno de esos seres estaba enfrentando sus propias batallas. Fue entonces cuando oyó un susurro en su corazón: María, tu dolor no es en vano. Hay propósito en tus lágrimas. Se aferró a esa promesa, dejando que sus recuerdos de tristeza se transformaran en fuerza. No soy solo una espectadora, soy parte de una obra mayor, se dijo, y cerró nuevamente los ojos. José, a su lado, también comenzó a sentir un ardor en su pecho. Alzó su voz en un canto que unió a todos en la congregación. Las notas ascenderían a lo alto y la comunidad se unió en un coro emocionante: El Señor es nuestra luz y salvación. Era un himno de fe que resonaba como un tambor, marcando el compás del compromiso colectivo. Un viento suave y cálido recorrió la iglesia, susurrando a cada corazón presente. Sin embargo, no todos podían experimentar esta transformación de la misma manera. Al fondo, un joven comenzó a inquietarse. Su rostro reflejaba dudas. ¿Por qué a mí no me llega esta paz? Su voz, casi rota, se perdió entre la alegría de los demás. María sintió su sufrimiento y se preguntó: ¿cómo podemos ayudarlo? Pregúntale al Señor, fue la respuesta que sintió en su interior. Con un gesto, María hizo un llamado a la congregación para unirse en una oración por aquel joven. Y en ese preciso momento, la energía en la iglesia se intensificó aún más. Señor, toca su corazón. Que sienta tu abrazo y tu amor, imploraron juntos. Los murmullos de la comunidad se convirtieron en un clamor sincero. En medio de esa intensidad, una visión parecía abrirse para María. Aparte de las oraciones y el fervor, había un brillo en el rostro del joven, como si un rayo de luz le estuviera llegando, trayendo consigo la esperanza que tanto anhelaba. La comunidad se aferró a esa chispa, y María supo que su fe podía ser el catalizador de la transformación. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera de la iglesia se cargaba de expectativas. Las ventanas comenzaron a vibrar con el canto de los fieles. Pero en ese instante una sombra se deslizó por el pasillo. A María le recorrió un escalofrío. Un evento inesperado, una aparición que ni siquiera podía haber imaginado. El ambiente cambiado de un momento a otro, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué sucedería ahora? ¿Era este el inicio de un milagro o el preludio de un desafío aún mayor? Los corazones latían aceleradamente, pues sabían que algo monumental estaba a punto de revelarse. La historia apenas comenzaba a desplegarse. El ambiente en la iglesia se transformó, y la sombra que había atravesado el pasillo no era simplemente una presencia inquietante. Era un hombre. Su rostro expresaba una lucha interna, y sus ojos, grandes y vidriosos, hablaban de un pasado lleno de tormento. Al detenerse ante el altar, el silencio se tornó aún más profundo.
Todos los ojos se posaron sobre él, y el murmullo colectivo se desvaneció, dejando lugar a un suspenso infinito. María, sintiendo que el brillo de la esperanza aún iluminaba el corazón del joven, se acercó un poco. Su espíritu le decía que este era un momento de revelación. Señor, ayúdanos a ser luz en su oscuridad, murmuró con una fe renovada. De repente, el hombre rompió el silencio. Vengo buscando respuestas, gritos de auxilio que parece que nadie escucha en mi corazón. Su voz temblaba y María pudo sentirse conectada con su sufrimiento. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo? En una comunidad donde todos parecían tener fe, él era el que se sentía perdido. La congregación, que en un principio había estado envuelta en una atmósfera de celebración, ahora estaba inmersa en una profunda compasión. Se percibía la necesidad de actuar, de mostrarle al joven que no estaba solo. Juntos en su nombre podemos ayudarle, pensó María con fervor. Su corazón latía con determinación. Sin pensarlo, se unió de nuevo al grupo y elevaron sus voces. Comenzaron a cantar una oración poderosa, un canto de unidad que resonaba como un trueno en el cielo, convirtiendo cada lágrima compartida en una declaración de fe. Escucha nuestro clamor, Señor. Trae paz a este corazón atormentado, pedían con vigor, con pasión, con la certeza de que algo estaba por suceder, y justo en ese instante, una luz suave pareció descender sobre el hombre. Sus lágrimas empezaron a fluir, pero sorprendentemente no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Era un momento de claro entendimiento, su dolor se transformaba en esperanza. Miró a su alrededor, encontrándose entre aquellos que no lo juzgaban, sino que intercedían por él. La conexión espiritual creció en el aire, como un hilo dorado que los unía a todos. María vio esta transformación y se llenó de alegría. La comunidad había movido montañas con su fe unida. No pueden ver, pensó. Esto es lo que sucede cuando nos reunimos en su nombre. La verdadera fuerza está en la unidad, en el amor que compartimos. A medida que el joven se dirigía al altar, sintiendo un renovado propósito, experimentó algo indescriptible. Las palabras de María resonaban en su mente: hay propósito en tus lágrimas. Comprendió que su lucha había sido parte de un plan más grande. El llanto de su alma finalmente había encontrado eco en corazones dispuestos a ayudar, pero en medio de este estallido de luz y esperanza, una sombra parecía reacomodarse en el rincón de la iglesia. Era como si un pequeño fragmento de nubes aún cubriera sus corazones. ¿Acaso podría haber más sombras que enfrentar? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la comunidad celebraba la victoria del joven, pero con un nuevo temor comenzando a germinar. La solución que habían encontrado sería suficiente para lo que estaba por venir. Con la incertidumbre danzando entre ellos, la congregación se hizo eco de la búsqueda de respuestas, conscientes de que aún había más en juego. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta jornada divina? Las puertas hacia un nuevo despertar estaban justo frente a ellos. Los días que siguieron a la poderosa intercesión en la iglesia, el ambiente se tornó en un vaivén de emociones. La noticia de la transformación del joven se esparció por toda la comunidad. Las conversaciones estaban llenas de esperanza y asombro, pero también de un susurro de inquietud. Todos sentían que algo nuevo se estaba gestando, como un amanecer que se asomaba tras las nubes densas. María, con el corazón rebosante de gratitud, se dedicó a fortalecer la fe de la congregación. Cada domingo al llegar a la iglesia, la alegría brillaba en sus ojos. Vengan, hermanos, decía, hay poder en nuestra unión. Cada oración es como un ladrillo en el edificio de nuestra fe. Sentía el calor de una comunidad unida, pero en el fondo, la sombra que había asomado en aquel culto no se disipaba del todo. Una semana después de aquella conmovedora escena, la iglesia se preparaba para la celebración del Salmo 20. El aire estaba fresco y lleno de expectativa. Este salmo, que hablaba de clamor y respuestas, resonaba con cada uno de los presentes, pues se sentían parte de una historia colectiva de búsqueda y revelación. Mientras la congregación se reunía, el pastor Gabriel, un hombre de gran sabiduría y compasión, tomó la palabra. Su voz era como un arroyo sereno fluyendo entre las rocas. Hermanos, este salmo nos recuerda que incluso en nuestros días más oscuros, Dios escucha nuestro clamor. Las palabras saturaban el ambiente con un sentido de urgencia y esperanza. María escuchaba atentamente. En su interior crecía una inquietud. ¿Y si aquella sombra representaba algo más? ¿Y si había más corazones que necesitaban sanación en la congregación? En ese momento de reflexión, recordó al joven y su lucha.
¿Acaso hay otros que aún guardan secretos, que sufren en silencio? Pensó con fervor. La música comenzó a sonar, y el ritmo profundo de la adoración envolvió a todos. Los voces se unían, formando un coro celestial que parecía llegar hasta el cielo. Al cerrar los ojos, María podía sentir los latidos colectivos de sus compañeros, vibrando en un mismo compás. Eran una comunidad resplandeciente, pero la incomodidad de su propio cuestionamiento seguía flotando. Fue entonces que el joven que había encontrado la esperanza se levantó una vez más. Su rostro reflejaba serenidad y su voz, aunque temblorosa, resonó con claridad. Hermano o hermana, he encontrado luz, pero sé que aquí hay otros que necesitan ver y sentir lo mismo que yo. ¿Qué pasará con ellos? No les podemos ayudar. El mensaje del joven se sintió como un eco en los corazones de todos. Empezaron a murmurar entre ellos compartiendo historias, frustraciones y esperanzas. María sintió que cada palabra era un ladrillo más en la mural de fe que se estaba construyendo en aquel lugar. La atmósfera se cargó de expectación, y en medio de esta conexión espiritual, varias voces se alzaron, una tras otra. Yo también he luchado en silencio. Decía uno. He sentido que cargaba una cruz sola. Confesaba otro. Y así, uno a uno, los corazones comenzaron a abrirse. Cada confesión era como una liberación, cada historia un paso hacia la luz. María sintió que en aquel mismo instante, una tormenta sanadora estaba por llegar. Esto no era solo una jornada para un individuo, sino una revolución espiritual. Pero en el aire aún permanecía esa sombra recolectando más preguntas que respuestas. La sensación de que algo más estaba por suceder crecía con fuerza. Lo que empezó como un clamor por el joven estaba convirtiéndose en un grito colectivo por sanación. Con cada oración que se elevaba, un nuevo soplo de vida llenaba el espacio. La fe ya no solo pertenecía a unos pocos, se multiplicaba, creciendo como un árbol robusto que busca el cielo. En ese momento, María se dio cuenta que la próxima línea de este relato estaba en las manos de todos. ¿Podrían ellos estar listos para abrirse completamente a la sanidad y la transformación que tanto anhelaban? La búsqueda de la respuesta aún estaba por iniciarse. Las sombras, aunque presentes, invitaban al encuentro con la luz. ¿Qué ocurriría cuando la fe colectiva se pusiera a prueba una vez más? La comunidad estaba al borde de un nuevo despertar. ¿Estaban dispuestos a aceptar lo que Dios tenía preparado para ellos? Con corazones expectantes, se prepararon para la siguiente etapa del viaje. La intervención divina parecía más cerca. El día de la celebración del Salmo 20 amaneció radiante con un sol que iluminaba a la comunidad, como si el cielo mismo se uniera a la celebración. Las calles aledañas a la iglesia vibraban con el murmullo de voces amistosas y risas llenas de esperanza. Cada paso que daban los congregantes parecía llevar consigo un peso menos, una carga que se desnudaba en la calidez colectiva de una fe renovada. María llegó a la iglesia con el corazón latiendo al compás de la música. Su espíritu estaba despierto ante la posibilidad de que aquel día fuera fundamental. Mientras los miembros de la congregación comenzaron a entrar, sentía que algo especial estaba en el aire. Era como si cada aliento llevado al altar se impregnara de expectativa. Las velas encendidas lanzaban suaves resplandores y la fragancia de flores frescas llenaba el ambiente, creando un santuario que reflejaba no solo un lugar de adoración, sino un hogar de sanación. El pastor Gabriel, en su sabiduría, dirigió a todos en una oración de apertura. Señor, decía con voz firme y cálida, hoy venimos a ti con corazones quebrantados, pero llenos de confianza. Te pedimos que nos des la fortaleza para abrir nuestras almas y recibir tu gracia. Las palabras surgieron con la poderosa fuerza de un río desbordado, y María sintió que su propia alma quería responder. Su corazón anhelaba que todos, de una u otra manera, pudieran sentir esa ceremonia como un camino hacia la revelación divina. Cuando la congregación comenzó a cantar, una ola de alabanza se desató. La música, vibrante y llena de vida, parecía elevar a cada persona hacia una conexión más profunda con lo divino. Un canto de libertad resonaba en cada rincón, y el poder del Salmo 20 se manifestaba con claridad. El clamor de nuestro corazón es escuchado a medida que estas prestigiosas palabras recorrieron el salón. María vio lágrimas en los ojos de muchos esta vez, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y liberación. Y fue en medio de esa canción poderosa que ocurrió lo inesperado. Una mujer de la congregación, conocida por su profunda tristeza, se levantó. Su rostro brillaba y en su voz temblorosa empezó a compartir su propia historia de lucha. He estado perdiendo la fe, mi corazón estaba seco,
hasta que escuché sobre la transformación del joven, confesó. Hoy quiero ser libre, quiero que Dios use mi dolor para algo bueno. Esa declaración fue un toque de campana que resonó en todos. Más personas se levantaron, algunos con miedo, otros con entusiasmo. Las historias comenzaron a entrelazarse, creando una tapicería de sincera vulnerabilidad y la promesa de una fe renovada. María sintió como todo cambiaba dentro de ella. El poder de la comunidad estaba en su apogeo, como un fuego reavivado que avanza incontrolable. El salón retumbaba con cada oración compartida, con cada testimonio. Cada confesión parecía como una chispa que encendía la fe en el corazón de otro. Los murmullos de dolor se transformaban en gritos de esperanza. ¿Qué tan lejos podían llegar? ¿Qué cambio traería Dios a sus vidas en este espacio sagrado? María no podía evitar preguntarse si esta fue la advertencia de algo aún más grandioso. Mientras las oraciones se alzaban, una profunda paz llenó el espacio. En el silencio que se asentó después de un clamor ardiente, parecía que hasta el aire alrededor de ellos había cambiado, cargado de la promesa de Dios. Un sentimiento de anticipación caló hondo en cada alma presente. María contuvo el aliento al reconocer que estaban al borde de la intervención divina, y en ese sentido de unidad y propósito, aguardaban unas respuestas. ¿Qué milagro se manifestaría al final de ese clamor sincero? La comunidad estaba preparada, las almas listas para recibir lo que Dios les pudiera revelar. La pregunta palpitaba en el aire, verían sus oraciones respondidas de una manera que nadie había imaginado posible. En su corazón, María repitió para sí misma, el momento de la intervención divina llegó. El silencio que siguió a las oraciones no duró mucho. Poco a poco las palabras de la mujer valiente resonaron en el corazón de los presentes. Si Dios puede cambiar mi tristeza, ¿por qué no puede cambiar la tuya?, se preguntó María mientras miraba alrededor. Un ambiente de fe estaba en el aire, como una brisa suave que acariciaba pieles cansadas y refrescaba espíritus abatidos. De repente, un joven se levantó, su rostro un retrato de determinación. Yo también quiero redención. He luchado con la soledad durante años. Hoy quiero entregarle todo a Dios, exclamó. Las respuestas y el compromiso de varios comenzaron a fluir. Se abrazaron, se levantaron, y se dieron cuenta de que no estaban solos. Cada nueva voz, cada historia, se entrelazaba como hilos de un mismo tejido de amor y fortaleza. María sintió un fuego arder en su pecho. La transformación que había iniciado en sus almas estaba cobrando fuerza. Se puso de pie casi automáticamente y se unió. Dios está aquí, Él nos escucha, exclamó, y los presentes se unieron en fervor. La atmósfera cambió. La luz que entraba por las ventanas parecía bailar al ritmo de sus corazones, elevándose en alabanza. El pastor Gabriel, observando la renovación en cada rostro, dio un paso al frente. Hoy, queridos hermanos y hermanas, no solo es un día de celebración, sino también un día de poder. Cuando nos unimos con fe, nada es imposible. Estamos en la antesala de un milagro. ¿Qué es lo que tú le pedirás hoy a nuestro Señor? Las voces resonaron de nuevo, esta vez llenas de fervor. Algunos pedían sanidad física, otros paz en sus hogares, y algunos más se atrevían a soñar con propósitos no cumplidos. Esa pequeña iglesia se convirtió en un mar de súplicas, un río de esperanzas que se elevaba al cielo, llevándose sus cargas y dejando un espacio para lo nuevo. María sintió que su corazón palpitaba al compás de las peticiones. Se preguntaba si su propio anhelo personal de aprendizaje y crecimiento también sería escuchado. «¿Qué milagro espero?», murmuró para sí misma, sintiendo la vibrante energía de la comunidad a su alrededor. Había un eco de unidad que la empujaba a confiar más. Al mirar las lágrimas en los ojos de otros, se dio cuenta de que la vulnerabilidad era la puerta de entrada al milagro. Mientras el pastor invitaba a los presentes a abrir la Biblia, el pasaje del Salmo 20 se convirtió en luz por sí mismo. María sintió un flujo de palabras, como si los versos estuvieran hablando directamente a su situación. Que Él te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo, le resonaban, y una oleada de esperanza la inundó. Las promesas de Dios eran reales e inmediatas, listas para manifestarse. Sin embargo, justo cuando el ambiente alcanzaba su clímax, algo raro sucedió. Al fondo, una puerta se abrió lentamente. Todos miraron hacia esa dirección, y un hombre apareció, su mirada perdida, como si hubiera estado buscando su camino durante mucho tiempo. Su presencia creó un murmullo de sorpresa. La comunidad pareció reconocerlo, era alguien que había estado ausente durante años.
María sintió una mezcla de emociones, preguntándose si podría ser el primer signo del milagro tan esperado. Las murallas de su corazón latían con una mezcla de incertidumbre e intriga. ¿Quién era este hombre y qué traería consigo? La comunidad contenía el aliento. Las oraciones fervientes habían creado un lugar seguro, pero ahora estaba en juego una historia que tal vez necesitaría una luz diferente. ¿Sería este hombre la respuesta que todos estaban esperando? Esa pregunta se quedó flotando en el aire, llena de promesas y misterios que aún estaban por revelarse. El ambiente en la iglesia se tornó electrizante. Esa figura oscura en la puerta, un hombre conocido por muchos, despertó memorias y sentimientos enterrados en el corazón de la congregación. Era Carlos, un antiguo miembro de la comunidad que había partido, dejando tras de sí una estela de preguntas y dolor. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, las sombras del pasado estaban de vuelta. ¿Qué traería consigo? Carlos avanzó hacia el altar, una mezcla de miedo y determinación en su andar. El silencio se volvió un torrente de murmullos entre los fieles. Habían orado por su regreso, pero ahora que estaba allí, las dudas se esparcían como un fuego en el viento. La comunidad, antes llena de fe, se vio enfrentada a la posibilidad de una historia de redención o, tal vez, de nuevas angustias. El pastor Gabriel, observando el tumulto de emociones, con voz suave pero firme, invitó a Carlos a compartir su historia. Las puertas de este lugar son para el arrepentimiento y la sanación. Ven, hermano, cuéntanos tu verdad, dijo, extendiéndole la mano. Era un gesto de amor que resonó entre los presentes, pero también un llamado a la valentía. Carlos, con sus ojos llenos de lágrimas, tomó un profundo aliento. Hermanos, he estado perdido en la oscuridad. He recorrido caminos donde la luz no brilla. Pero cada día, mientras me alejaba, sentía la fuerza de sus oraciones. Sabía que había aquí un hogar esperando por mí, su voz temblaba, y en su pecho, cada palabra era un latido desesperado buscando redención. Mientras hablaba, María sintió como su propia fe se entrelazaba con la de Carlos. Él era un reflejo de sus propias luchas, de las sombras que habían acechado su vida. Uno no se va sin dejar cicatrices, pensó. La congregación comenzó a asentir con la cabeza, como un baile de corazones que, unidos, esperaban un mensaje de amor. Carlos continuó, este lugar siempre ha sido mi hogar. El dolor que encontramos al alejarnos puede ser una lección. Yo he aprendido que a veces, hasta el regreso a casa duele. A medida que sus palabras fluían, el ambiente se tornó en uno de empatía y comprensión. Cada miembro de la comunidad recordaba sus propias luchas, sus propias sombras. Las lágrimas de Carlos se mezclaron con las de muchos, creando un río de sanación en la iglesia. María, sin poder contenerse más, se levantó y se unió a él. Las puertas del cielo son anchas. Aquí nunca has sido rechazado, hermano. Estamos contigo en esta lucha. Todos somos parte de esta historia. La congregación estalló en una ola de vítores y aplausos. Con cada palmada, el clamor por redención resonó en el aire. Es posible renacer entre las cenizas, cantó una voz al fondo, y todos se unieron en un himno de alabanza. Había un nuevo sentido de comunidad, un lazo tejido por los momentos de sufrimiento compartidos. El pastor Gabriel, observando el milagro en acción, dijo, hoy, hemos venido en busca de respuestas. Lo que vemos aquí es la evidencia de que la fe puede salvar, transformar y unir. No hay sombra que no pueda ser desvanecida por la luz de Dios. Los murmullos se transformaron en oraciones. Cada persona comenzó a levantar sus propias necesidades ante el altar, clamando por sanidad, por paz y por el futuro. María, con lágrimas de gratitud, sentía como cada corazón se abría. La iglesia se convirtió en un lugar de esperanza colectiva, donde cada confesión era un ladrillo más en la edificación de la fe. De repente, un brillo extraño comenzó a emanar del altar. Las velas chisporroteaban y un viento suave recorrió el recinto. Era como si el mismo universo estuviera respondiendo al clamor de esos corazones unidos. Carlos, junto con cada miembro, se unió en un canto lleno de fervor, luz divina, ven a nosotros. En medio del clamor, una presencia palpable llenó el lugar. Las lágrimas que antes fueron de dolor, se transformaron en lágrimas de alivio. El cielo parecía abrirse y la esperanza se desbordaba como una corriente de agua fresca en un desierto. Finalmente, con la voz del pastor resonando, la comunidad se unió en una oración larga y ardiente. Dios de amor y misericordia, transforma nuestras vidas. Que cada sombra se convierta en luz, que cada duelo se transforme en danza.
Hoy aferramos nuestra fe porque creemos en el poder de tu nombre. El impacto fue inmediato. Un silencio reverente caía como un manto tierno entre ellos. La paz inundó la iglesia, un abrazo tangible del cielo. Mientras cada persona comenzaba a recibir lo que habían buscado, María supo que aquello era solo el principio. Juntos habían abierto la puerta a lo divino. Las dudas, los miedos y las sombras fueron desvaneciéndose con cada palabra de alabanza que se elevaba. La historia de redención no solo pertenecía a Carlos, sino a todos. La luz divina comenzaba a brillar sobre San Carlos, una comunidad en renovación, unida en el amor de Cristo. Con un corazón pleno de gratitud, María miró hacia el altar, sintiendo que en cada uno había un nuevo amanecer. El recorrido de la fe había creado un lazo irrompible entre ellos. Y mientras salían al exterior, dejando atrás los ecos de la iglesia, eran conscientes de que el viaje apenas comenzaba. Hoy es el inicio de una nueva etapa, se decía María mientras caminaba hacia el futuro, sabiendo que las sombras no les definirían, sino que ahora, más que nunca, tenían el poder de la luz en sus corazones. Ahora, amados hermanos, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán aún más corazones. Deja un like ahora, porque cada pulgar arriba alimenta el algoritmo y lo hace posible. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este poderoso final, porque tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación del poder divino. Esto es un llamado urgente. Los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar y propagar estos testimonios de fe. Hagámoslo juntos en unidad.